Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Y no te equivocas cuando dices que soy más hombre de radio que semanasantero, aunque en esto último toque decir que por empeño de Daniel García de la Osa, conductor del entonces Parque Móvil, vecino y amigo de mi padre, pertenezco a la real e ilustre esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno, el Medinaceli. A él y a Pedro Polo, que se dio cuenta hace años también de que no se sabe por qué cosas pues no figuraba en la lista de hermanos. Ahora sí soy el 1001. No he desfilado, pero me he empapado. Me he esponjado captando vivencias para lavarme por dentro y poder prensarlas y sacarlas gota a gota. Porque si yo venía de fuera sin haber mamado estas tradiciones, sé lo que es, como ha dicho Antonio, sé lo que es llevar de la mano a mis 3 hijos, vestidos con el amarillo de la agonía, y sé presenciar también la lucha entre los más pequeños por llevar el cetro metálico y ser el mayor, el jefe, en la fila que va inmediatamente detrás del familiar Cristo de la agonía. Y es que por tradición familiar, Nines, mi mujer, desde niña sabe muy bien lo que es sacar del armario esas túnicas amarillas, estirarlas con el paso de los años porque se han quedado pequeñas, y decirnos adiós desde el balcón de la que entonces era nuestra casa, en la audiencia, porque vimos ya el encuentro de la agonía al otro lado en El Salvador. Como pregonero bien sabe Dios, y alguien más, que como San Pedro negué 3 veces que yo fuera digno de anunciar nuestra semana de pasión aquí, en este lugar que por vez primera fue escenario de un pregón en 1980 en la voz de José Luis Lucas Aledón. Un pregón que tras volar a ras de suelo como golondrina en primavera, oliendo a violetas y almendro en flor, recogía pócimas para ayudarnos a preparar el alma de una Semana Santa, la nuestra, que según él agradece el papel de la mujer se llame Soledad, Amparo, Magdalena, Verónica, Angustias o Esperanza, y que se llena de vivencias y emociones cuando el asnillo tierno, casi perla trepa, calle arriba. Cuando carreterías un rumor de espera en la noche del perdón, o cuando todo se ha consumado, después de pasar huertos y olivos, en unas calles en las que las vírgenes caminando nunca alcanzan a Jesús vivo. Van con el grito ahogado y cubriendo su soledad bajo negro palio. José Miguel Hernán Saiz, Félix Torrecilla, Hilario Heredia, José Miranzo. Nazarenos que han hecho que los oyentes de Radio Nacional de España se bañaran en su Ganges de emociones cuando se asomaron por separado un Viernes Santo doblando la esquina de las Ondas y sorprendiendo al pueblo llano con estertores de muerte, toques de clarinazo y tambor, camino del Calvario, camino ya de la Plaza Mayor. José Luis Lucas, una voz que 8 años más tarde, en 1988, presentaba al pregonero de ese año, a mi amigo, compañero y maestro en la radio Luis Calvo Cortijo, que aquel día recitó su canción íntima de Cuenca, glosando en su iniciación la invitación al viajero, llevando a hombros todo el llanto de la tierra. El mismo que hizo plegaria la oración vertical de Cuenca elevó a monumento a la amargura el amanecer santo, o se preguntó en su final si Cuenca tendría sentido sin su Semana Santa. Pero como dijo aquel día el presentador, Luis Calvo, además de mancero, era cronista, espectador del devenir. Tulipa, o cirio, clarín y atardecida de la gran muerte. De la muerte en este otro camino del Calvario, más de barro, en nuestro día a día en el que preguntamos tantas veces, ¿por qué, Señor? Si el día de diciembre nos decía Dios a Ceuceta, la primera mujer que pregonó
el 2 de abril del 71, nuestra Semana de Pasión en la Casa de la Cultura. El 4 de marzo, víspera del miércoles de ceniza, con las velas del cumpleaños todavía humeantes, Luis embarcaba en un viaje sin retorno, dejando las maletas abiertas de su vida. De ella, de Acacia, aprendí que los versos son vientos cargados de esperanza. De Luis aprendí tantas cosas. Aprendí a transmitir vivencias de la Semana Santa, porque son vivencias lo que percibimos, lo que vemos y lo que contamos. A contar a los oyentes de toda España y a los de Hispanoamérica todo lo que ocurre ante nuestros ojos, porque en esos días tanto los que vais en procesión como los que estamos bajo el manzo de las ondas, de la pluma, al otro lado de una cámara, intentando plasmar el más allá de nuestra Semana Santa, o haciendo llegar la realidad, nosotros, sabedlo bien, lo que sentimos es pasión por nuestra Semana Santa. Pasión, vivencias y sensaciones a raudales, porque para poder transmitir la Semana Santa de Cuenca, para hablar de ella, para llegar, hay que vivirla. Hay que sentir cómo se mueve, cómo las gentes de Cuenca se arremolinan junto a un Cristo o a una Virgen para hacernos ver que lo que era ya no es. Hay que poner pasión a la pasión, enviar mensajes impregnados en gentes y envolverlos en sentimientos. Y es que en Cuenca, para sentir un escalofrío en estas fechas, hacen falta muy pocas cosas. Cosas tan de Cuenca que de no existir, habría que inventarlas. Horquillas, turbas, silencios, imágenes. Y con ellas dejándose llevar las notas musicales de la marcha Camino del Calvario de Calleja. El prendimiento de Julián López Calvo. El amarrado de Julián Aguirre. San Juan de Nicolás Cabañas. Nuestro Padre Jesús de Emilio Cebrián. O flotando en el aire, dejándose llevar por sonidos enamorados de zambras robadas al Albaicín por José López Calvo, en letras aún por estrenar para otra virgen que también es Angustias, por su cara de pena. Angustias, me pusieron angustias, angustias por tu cara de pena, con tu hijo en los brazos y tu triste mirada, madre mía del alma, consolarme quisiera. Angustias, te pusieron angustias, angustias por tu cara de pena. Empequeñecidos, aplastados por el peso de tanto silencio, somos un amasijo de aire que se mueve por martinetes cuando el viento de la mañana y algo más quita legañas como por ensalmo más abajo de la curva de botes y nos hace subir a la primera nube de lágrimas evaporadas, porque la soledad, nunca sola, a golpe de yunques, va calle abajo enfundada en pena, gladiolos y velas encendidas puestas ahí, para que a contraluz no pueda presenciar el drama que por delante, detrás de la chusma, está viviendo su hijo camino del Calvario. Qué espada de dolor, Virgen María, mirar a Dios, tu hijo maltratado, y verlo con la cruz desamparado. Mi niño, ¿qué te han hecho que te han dejado los ojos sin estrellas, sin miel los labios? ¿Por qué te hirieron lanza, vinagre y clavos, si amor mana la fuente de tu costado? Duerme, mi niño,
Duerme, mi niño, Ea. Tus 3 días de sueño que me desvelan. Cuando tú te despiertes, todas las puertas quedarán en el cielo de pronto abiertas. Mas hasta el 3er día de la promesa, duérmete, niño mío, mi niño, Ea. Te da para 3 días calor mi seno, para que el frío venzas entre los muertos. Ah, mi consuelo, mi vida, mi siempre dueño, déjame que te lleve de nuevo dentro. Vuelve a ser, niño mío, flor de mis sueños, y sea mi regazo Belén de nuevo. Soy de esos, ya lo sabéis, que a pesar de no haber vestido túnica alguna ni cubrir mi cabeza con un capuz que tapase mi rostro, soy de esos que de madrugada, arropándome de escalofríos con una piel de gallina, he contribuido a lanzar a los 4 vientos junto con los demás compañeros de los demás medios de profesión. Que la Semana Santa de Cuenca es más que eso. Que Cuenca va camino del Calvario en medio de un rito tribal después de Losanna, después del Santísimo Cristo de la Veracruz, el perdón, después del silencio, y de la procesión de paz y caridad que me trae recuerdos. Y es que mi infancia, señor obispo, son recuerdos de un pueblo de la sierra. Recuerdo, señor alcalde, del interior de una iglesia en la que por estas fechas permanecían tapadas las hornacinas de las imágenes con lienzos morados en señal de luto. Recuerdo, señor presidente de la Junta de Cofradías, recuerdos de carracas que, además de anunciar con sus volteos ciclos de vida, dejaban escapar roncos lamentos de pena, tristeza y muerte. Recuerdos corporación municipal y autoridades. Recuerdos de las vivencias de un niño de apenas 6 años en un pueblo de la sierra. Recuerdos, hermanos, de las venerables cofradías. Recuerdos de una procesión de Jueves Santo. Recuerdos, señoras y señores, de un pueblo entero que en procesión, hasta las mismas puertas del cementerio, entre 2 luces, anocheciendo ya, detrás de una enlutada virgen pequeña, iban a enterrar a un Cristo pálido como la muerte, con la boca aún entreabierta, e introducido en un ataúd de cristal, mientras las mujeres cantaban: «Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónalo, Señor». Perdona tu pueblo, Señor, camino del cementerio entre trigales verdes, apenas nacidos a la luz de las luces, apenas nacidos al amor de los amores. Entre trigales verdes, algún farol y velas escondiendo sofocos por estar de luto en cucuruchos de papel, llevando por delante una cruz parroquial que una vez más abría camino a la muerte. Recuerdos de aquellas navidades que si se vestían de blanco y se coronaba con carámbanos que eran chupitos de hielo colgados de los tejados. Si el jueves lardero tenía color tortilla y olor a chorizo, el carnaval de tan hondo, de tan profundo, se teñía de negro como los pañuelos que tapaban las caras de las máscaras, dejando ver solamente una mancha húmeda cargada de vida a la altura de la boca y cornamentas de animales sujetas en la cabeza que asustaban al mismísimo miedo. Luego la Cuaresma salpicada de muchos sacrificios y de escasas bulas, y por fin el viaje a Cuenca coincidiendo con la Semana Santa. Otra vez las mismas sensaciones, medio escondido detrás de las faldas de mi madre. Vírgenes enlutadas, Cristos, velas consumiendo ardores en copas de cristal, y escenas que al niño aquel le producían miedo y temor en la oscuridad de noches santas en las que la luz era olor a cera, sonido de campanilla y golpes de palos contra el suelo, mientras las pantallas en los cines fundían en negro todas las escenas y por la radio emitían un requiem de 3 días o llenaban los huecos cojornadas de la pasión a cargo de la Schola Cantorum del Seminario de los Padres Paules, dirigidos por el padre José María Alcácer. Huerto de Getsemaní. Sobre el olivar pesa la redonda inclemencia del abandono como un mar. A un tiro de piedra la noche ha derivado como un río de tristeza y amargura por los labios de Jesús hasta hacerle llorar. De Cristo en el
Jornadas de pasión, danzas de las horas que ningún reloj daba, días lentos y las figuras que como las máscaras del pueblo se tapaban sus caras creyendo, pobre de mí, que de un momento a otro me llevarían como si fueran hombres del saco de la capa. Eran otros tiempos, distintos como los del siglo XIX tras la invasión francesa y las desamortizaciones. Tiempos en los que en San Esteban había 3 hermandades: Cristo de la Salud, la del Amparo y San Isidro. En El Salvador, además del Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad, de San Agustín y San Juan Evangelista, que están en litigio por si pertenecen o no al convento, se encontraban la sacramental, la de todos los santos de Nuestra Señora de la Esperanza y caballeros nobles de Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Sepulcro. En Santo Domingo estaba el Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima. En la ermita de Nuestra Señora del Puente, dependiente de San Juan Bautista, se encontraba la Hermandad de la Veracruz y Sangre de Cristo, la de la Soledad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la del Paso del Huerto y la del Paso de la Caña, que salían el Jueves Santo. Por último, en San Gil había una hermandad de socorro con el título de Santo Ecce-Homo. Dicen que en el siglo IV una monja gallega, Eteria, se fue a Tierra Santa en peregrinación, contando después a su regreso su fantástico viaje. Dicen que la representación de la soledad y su tradición se remontan a los peregrinos de Tierra Santa y a las visitas que hacían a una capilla dedicada a la Virgen María, la Estación de María, que estaba situada frente al Calvario, construida en el siglo I después de Cristo. Fue en el siglo XII, en el XIII, tal vez. Procesiones de rogativas implorando la lluvia. Procesiones de penitentes y de disciplinantes estuvieron en uso a partir de la Edad Media. Las de penitencia, imitando a Cristo, se generalizaron por los pueblos marchando detrás de una cruz o de una Virgen dolorosa en tiempos de calamidades y de modo más habitual en tiempo de Cuaresma y en la Semana Santa del año cristiano. Este, dicen, sería el origen teológico de la Semana Santa. Pero hay que pensar en los gremios que surgen en la Baja Edad Media para defender sus derechos. El Fuero de Cuenca supone la existencia de 3, herreros, carpinteros y albañiles. Hay muchos documentos gremiales de los siglos XV y XVI relacionados con tintoreros, cardadores, orfebres. Cada uno tenía su santo patrón al que honraban. Pero llegada la Semana Santa, cada gremio se acoge a una cofradía que nace en la parroquia o en las iglesias de los conventos. Así, los franciscanos fundan la Cofradía de la Cruz Desnuda. Desde el siglo XVI, a raíz del Concilio de Trento, hay cofradías que giran en torno a algún Cristo o de otra imagen devota. El XVI es el siglo en el que empiezan a realizarse imágenes de vestir de la soledad con un rostro simple que enmarcaba la cara, cuyo origen parece ser tiene lugar cuando Isabel de Valois encarga al escultor e imaginero Gaspar Becerra la reproducción de una imagen de vestir de la soledad. Concluida la talla, ya la reina de España encargó a su camarera, la condesa viuda de Ureña, que vistiera la imagen a la que le puso uno de sus mejores trajes de luto de su viudez. Así es como se ve a la soledad en los grabados del pintor Lucas Valdés. El siglo XVI es el siglo en el que las imágenes salen de los templos y se organizan procesiones como la del Santo Entierro en 1567 desde el convento de San Agustín. Después se enriquecen con escenas de la Pasión, llegando a los Pasos, la procesión en la calle como representación plástica del drama de la salvación. Nace así la Semana Santa. En los siglos XVI y XVII, los trinitarios descalzos se encargan del Jueves Santo. Los agustinos ponen en marcha la madrugada del Viernes Santo. En la segunda mitad del siglo XVIII, la Semana Santa se configura como hoy la conocemos. Surgen los uniformes, los reglamentos, las formas de llevar los desfiles. Se pierden otras cosas como el carácter penitencial, la relación entre gremios y cofradías, y se prohíbe la salida de disciplinantes y empalados porque son espectáculos que impiden la devoción de los fieles. Espectáculos que impiden la devoción de los fieles, convertidos hoy en focos de atracción turística en San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, donde unos disciplinantes, los picaos, se flagelan por las calles el Jueves y Viernes Santo hasta dejar la espalda congestionada y permitir que un hermano cofrade la pique con una masa de cera en la que van incrustados vidrios haciendo correr la sangre. En Valverde de la Vera, en Cáceres,
Los empalaos, casi sin respirar y descalzos, cumplen su promesa en la noche del Jueves Santo, recorriendo el Vía Crucis con el torso desnudo, al que se han ceñido 2 sogas de esparto que cubren los brazos, obligando así al empalao a ir con los brazos en cruz, este interés turístico nacional. Si hasta se juegan montones de dinero en la tarde del Jueves Santo en el Casino de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, en el juego de las caras porque Dios ha muerto, y ponen como pretexto que los soldados también se jugaron la capa de Jesús después de una cuaresma en la que una mujer recorre calles y plazas pidiendo donativos por los que están en pecado mortal para hacer bien y decir misas. En 1890, el año de la filoxera, las procesiones pasaban por las venitas. Descendían por debajo del arco de la Puerta de Huete y al llegar a la calle del Agua, a una rampa pronunciada en lo que hoy son las escalerillas del Gallo, el espectáculo era impresionante al aparecer las imágenes en el pósito. En 1898, el de la Belle Époque, como queriendo tapar vergüenzas propias de aquel año de desastres y de pérdidas, se desfila con los capuces tapando las caras, apareciendo las tulipas un año más tarde. En 1901, el año que Picasso con tan solo 19 años expone en París, la Semana Santa de Cuenca constaba de 4 procesiones: Paz y Caridad del Jueves Santo, la del Camino del Calvario en la madrugada del viernes y la procesión que salía a las 10 de la mañana con una sola imagen, la del Cristo de los Espejos. Por la tarde tenía lugar la procesión del entierro después del sermón de las 7 palabras. En 1902, en el que Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad, se constituye la procesión de las 10 de la mañana del Viernes Santo. En 1905 se capta esta imagen de la Soledad de San Agustín por la curva de la Audiencia. Arriba a la derecha, pasando ya el Escartillo, la imagen de San Juan. En 1906, el año del Nobel, a Ramón y Cajal, se desfila por vez primera el Miércoles Santo, inaugurándose 5 años más tarde la iluminación eléctrica de las calles de Cuenca. Poco a poco se convierten las antiguas imágenes en modernos pasos. El Cristo de la Luz en la lanzada. El Cristo de las Tres Manos forma parte del descendimiento. El Cristo del Amparo, protagonista este año en la procesión Camino del Calvario, es la figura central de la exaltación. El Viernes Santo 11 de abril, tal día como hoy del año 1912, el de Malvaloca de los hermanos Álvarez Quintero y el debut de Pastor Imperio. La imagen de Jesús del Salvador pasa por la curva de la Audiencia ante unos conquenses que para la ocasión visten las mejores galas de la época, faldones y capas castellanas. Detrás, la figura estilizada de San Juan. Y ya la llegada a la Plaza Mayor casi vacía, con los arcos del ayuntamiento al fondo y apenas 6 nazarenos en el primer plano. 2 horas más tarde, a las 11:30 de ese mismo día, hombres y mujeres desde la acera o desde los balcones ven pasar al Cristo de marfil y al de los espejos por Calderón de la Barca. El Viernes Santo de 1913, el año en el que se pone de moda el tango y cuando el Ministerio de la Gobernación anuncia los peligros del cinematógrafo, chicas como Conchita García se vestían con trajes de María o de nazarenos para acompañar el descendimiento o la Virgen de las Angustias a su paso por carretería. Una imagen que se atribuyó a Salcillo y no sin motivo, porque, como asegura Pons, esta figura se encontraba en un altar del crucero de la iglesia de los jesuitas, una escultura que se hizo en Murcia no ha muchos años, dice, porque sabido es que por aquel tiempo solo había en Murcia un maestro capaz de producir una obra de tales vuelos, Salcillo. La imagen realmente era de Carnicero Leguina. Semana Santa en Cuenca. Semana infinita y otra vez en el Calvario, en el momento de la salida de la iglesia de San Francisco. Una procesión que discurría de forma inversa a la que conocemos hoy. Un desfile que seguía por carretería al principio con una sola imagen, en 1901. Continuaba por Calderón de la Barca. Y ya un año después, en 1914, iniciando la subida a la parte alta por el Puente de la Trinidad. Y es que las procesiones en estos años son 5 y recorren la ciudad el miércoles, jueves y Viernes Santo. El miércoles santo, por iniciativa de don Mariano Catalina y don José Cobo, donantes de la mayoría de los pasos que salieron por vez primera en 1906, desfilaba la procesión del silencio con 6 pasos. La oración del Huerto de Moreno Sastre desfila por vez primera en 1908, siendo restauradas ambas imágenes en 1930. El beso de Judas, obra de Enrique Arévalo, discípulo de Benlliure, era una talla que realizada en madera la llevaban 12 cofrades. Jesús en el pretorio, en el momento en que le rasgan las vestiduras. A la negación de San Pedro buronamente la llamaban «¿Con qué me lo como?», por esa expresión entre preocupada y pensativa. Será uno de los pasos que más tardará en recuperarse, cosa que se consigue en 1991. Jesús ante Anás, el ex homo de San Miguel.
Una hermandad que se crea en el año 1880, constituida en su mayor parte por vecinos de la parte alta de la ciudad, que en procesión vestían rojo escarlata y capuz blanco con una cruz roja, y la Virgen de la Amargura con San Juan Apóstol. Un paso que desfila por vez primera en el año 1909 con la donación, por parte de Mariano Catalina, de la imagen de San Juan y la de la Virgen, regalo de José Cobo, adquirida la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín. Es la primera hermandad que incorpora el palio en 1929. En la iglesia de San Antón, a las 4:30 de la tarde, y bajo la dirección de la Archicofradía de Paz y Caridad, se formaba la segunda procesión en la que abría el desfile esta imagen que representa la oración del huerto, en una composición piramidal en la que se plasma una forma escultórica más propia de las antiguas provincias castellanas del norte, al incluir el busto de los apóstoles al pie de las andas. La Santa Cena de Marco Pérez desfiló en Jueves Santo solamente 2 años, 1931 y 1932, abriendo a partir de 1933 la procesión del Miércoles Santo. Jesús con la caña fue una imagen que a la polémica suscitada por su pequeñez se unió el accidente sufrido el 24 de marzo de 1934 cuando se partió la talla a la altura de las rodillas al hacer la entrada en la catedral. La flagelación era tan pesada que la hermandad solicita en alguna ocasión ayuda para llevar la imagen teniendo en cuenta a lo largo de la carrera de la procesión del Jueves Santo. Destruida la talla en 1936, se conserva de ella únicamente la corona, que es la misma que lleva ahora el amarrado. El Ecce Homo, la mejor escultura, podía leerse en la prensa de la época de la imaginería conquense. Juan Jiménez de Aguilar recoge en uno de sus trabajos que en un hueco de esta imagen apareció un papel en el que podía leerse que la talla la hizo José Torres y que fue pintada por Gabriel de León, finalizándose en el año 1648. Se desconoce el paradero de este Ecce Homo, ya que unas versiones apuntan a que está en Argentina y otras, las más, en el fondo del río Júcar. Jesús Nazareno con la cruz llevaba peluca de pelo natural y era llevada en 1906 por 4 banceros hasta la Plaza Mayor y por otros 4 en la bajada, 8 en total, que serán después 12 en 1912. Una imagen que fue sacada en procesión el primer miércoles de cada mes del año 1919 para que cesara la epidemia gripal que asolaba la ciudad. El Cristo de las Misericordias, que acompañaba a los condenados hasta el patíbulo, y Nuestra Señora de la Soledad, que en un principio viste túnica blanca con delantal y que protagonizará la procesión nocturna Soledad en 1929, formada únicamente por mujeres, si exceptuamos los banceros que la llevaron hasta la Plaza Mayor. Paz y caridad. Una procesión de enorme visualidad, no solo por el orden y compostura que se observa y el decoroso lujo de los pasos, sino por las túnicas moradas y escarlata y por la prodigalidad de las luces. Al terminar la procesión se dice el sermón de mandato en la iglesia de San Antón y poco después de la medianoche comienza a notarse actividad en la población, precursora del ajetreo procesional que ha de embargar al vecindario durante todo el día. Y es que en 1929, el año de la Exposición Iberoamericana de Sevilla o la Universal de Barcelona, a las 6 de la mañana toma su origen en la iglesia del Salvador la procesión Camino del Calvario, abriendo el desfile esta imagen de Jesús Nazareno considerada milagrosa por los favores otorgados a la ciudad. 8 hermanos llevaban el paso en 1778. Jesús y la Verónica, donación efectuada por Mariano Catalina el 19 de marzo de 1904. San Juan con una túnica bordada por las concepcionistas en 1913 y Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín. Es típico de esta procesión, se lee en el programa de este año, la banda de destemplados tambores y estridentes clarines que en son de mofa preceden a Jesús Nazareno. Por ella, por la hora riente de estos amaneceres, hace fuerte contraste la unción de los devotos con el jolgorio pseudo-judaico de la banda. A las 11 de la mañana, y saliendo de la iglesia del Salvador y de San Francisco, se formaba otra procesión, en el Calvario, compuesta por Jesús despojado de sus vestiduras, que desfila en el año 1925. La crucifixión sale en 1917, un grupo escultórico realizado curiosamente a lo ancho de las andas. En la exaltación de 1903 participa el Cristo del Amparo, que será sustituido por el de Quixal en 1906 y a su vez por este grupo escultórico de José Tena de 1909. La agonía de Tomás Márquez Casola, bendecida por el obispo don Cruz La Plana el domingo de Ramos 5 de abril de 1925. El Santísimo Cristo de la Luz o de los Espejos de Alonso Palacios, que con una cruz más alta se convertiría en la lanzada en 1930. El Descendimiento, creado en 1901 y finalizado por Quixal un año más tarde,
y la Virgen de las Angustias de Carnicero Leguina en los primeros años del siglo XX, o la de Tomás Marqués desde 1904. Por la tarde, el Santo Entierro salía también del Salvador a las 5, aunque solo toman participación oficial 2 pasos, y el Cabildo de Caballeros de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Sepulcro. La presencia de niños y de cofrades de todas las hermandades dan solemnidad a la última muestra callejera de culto. Frente al elegante uniforme de los capitulares, con capa blanca con birrete romano de borla escarlata y negra, la nota la ponían los 12 niños pasionarios, Marta, la Samaritana, Verónica y las 3 Marías. Ya a las 10 de la noche, la costumbre era ir a las Angustias para oír el sermón de Soledad y consolar a la Virgen en su dolor. Luego, el desastre. Nada quedó de nuestra Semana Santa. El fuego consumió todos los pasos, desde la joya artística a la humilde imagen. De la venerada en la que en recóndito altar apenas recibía más homenaje que el de unas miradas curiosas a los días de pasión, escribiría Federico Muelas en el programa del año 1940. La desaparición del Bautista de Luis Salvador Carmona, las Angustias de Carnicero Leguina, el Ecce Homo de José Torres, la Cena de Marco Pérez. A sus 88 años, el 17 de marzo del 78, hace 25 años, justificaba su trabajo con humildad y contestaba la pregunta de si echaba de menos algún paso de la Semana Santa de Cuenca de esta manera. La cena, por ejemplo, la última cena, la enfocaría con los apóstoles, con todos los apóstoles. Yo he hecho lo que he podido con entusiasmo, eso sí, con entusiasmo, en fin. Me gustan algunas cosas de las que tengo allí y otras pues lamento, como por ejemplo el caso este del caído que yo no estaba muy bien entonces tampoco. Como a mí me gusta mucho la madera tallada y la madera pura, pues yo no quiero decir con esto, en fin, que las cosas que yo haya policromado, pues que no debían de ser policromadas así, porque está pensado. Mira, el San Juan ese que yo tengo allí, eso es una cosa que para mí está muy bien. San Juan Evangelista y la Virgen de las Angustias, que yo creo que lo he hecho porque lo sentía así. Yo me acordaba de la Semana Santa antigua, pero aunque me esté mal el decirlo y todo eso, se ha mejorado mucho. Se ha mejorado la Semana Santa. El año 1940, el de la fundación del Corte Inglés, es el del regreso con el primer desfile tras la guerra. 1941 es el de los 9 pasos, 5 de ellos de Marco Pérez. Pasos a golpe de gubia. Árboles caídos que cobran vida mezclados con estucos, ropajes, oros. Ofrenda en sangre, sudor y lágrimas, porque la gente sencilla, dice un escultor, se identifica más con la pasión cuanto más dramáticos y crueles son los momentos representados. La restauración comienza en 1942, el año del hambre, el de las prisas. El de las marchas procesionales se estrenan nada menos que 14, San Juan entre ellas. Y el de los acuerdos con los escultores, medallas de Bellas Artes para garantizar la calidad de las imágenes, como la Virgen de las Angustias, que sufraga el ayuntamiento, el beso de Judas, el Cristo de los Espejos, el Yacente de 1943, el Descendimiento de 1945. Un año más tarde, en 1946, el de las novelas del Coyote, hay 21 hermandades, cerca de 3.000 hermanos y 11 pasos a los que se unen San Pedro, la Lanzada, María Magdalena. En 1947, el de la muerte de Manolete, desfila la Soledad de San Agustín, Jesús con la caña, que sustituye la imagen de Valladari. Es la representación del dolor en sus más variadas expresiones. Pueblo mío, ¿qué mal te hice o en qué te entristecí? Respóndeme. Porque te saqué de la tierra de Egipto, preparaste una cruz a tu Salvador. Santo Dios,
Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Porque te llevé por el desierto 40 años, y te alimenté con el maná, y te llevé a la tierra prometida, preparaste una cruz a tu Salvador. ¿Qué más debí hacer contigo y no hice? Yo planté una hermosa viña, y tú me hiciste amarga. Con vinagre apagaste mi sed, y con una lanza perforaste el costado de tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué mal te hice o en qué te entristecí? Respóndeme. El viento suave y frío al pie de los oblatos pudiera decirnos más cosas del ayer. ¿Y por qué la pasión aquí pesa tanto que sobrecoge? ¿Por qué el silencio atruena? Las vírgenes son más tristes y los Cristos mueren cada año en cruces de espejos. Y es que Cuenca es distinta porque para el escenario de una pasión solo se precisa una ciudad como la nuestra, una calle que muera en un más allá y un río verde que lleve la imagen al mar, a la memoria o a la nostalgia. Porque como escribió César González Ruano, lo que más merece la pena en esta vida es la nostalgia, el más importante de los derechos del hombre. Y es que con la Semana Santa de Cuenca ocurre lo que sucede con el amor o con las grandes emociones de la vida. Lo que más vale es la víspera y lo que más cuenta es el recuerdo. Quizás para José María Pita Arocena, en una isla en la desembocadura del Amazonas, 30 años ya sin ver a los suyos, recordar sea la única manera de detener el tiempo. ¿O no? Escucha, yo vivo ahora en un lugar maravilloso y en una extensión de 13 millones de metros cuadrados. Más estoy solo. Yo pienso mucho en Cuenca, yo pienso mucho en mi familia, yo pienso mucho en mis amigos, claro, y yo pienso mucho en Dios, claro. Yo tengo familia, tengo un hijo, y tengo una hija y tengo una mujer. Pero para mí los recuerdos que yo tuve, por ejemplo, con Luis Rodríguez, con Luis Pinilla, con toda esta gente, César Pardo, con toda esta gente, es un sueño con él. Para mí no, el tiempo no pasa, ¿comprende? Me llegará el 18 de abril de este año y cuando llega a las 4 o 5 y media de la mañana, pues ya sueño la familia de mi hermana vistiéndose de preto con Nuestra Señora de San Agustín. Entonces son cosas que siempre pienso y que no pueden pasar de mi memoria. Luis Rodríguez fue también como otro hermano, pero otro hermano grande, etcétera. Entonces estos recuerdos en la vida pueden pasar, la muerte puede llegar, mas esos recuerdos nunca acaban. Ahora, existen personas que sí, que olvidan. Yo no olvido, puedo contarte hoy de Cuenca, todo Cuenca. José María Pita Arocena, 30 años sin ver aquí nuestra Semana Santa. Lo que más vale es la víspera y lo que más cuenta es el recuerdo. Buenas noches desde España, buenas tardes allá en Abaetetuba, en Brasil, en una isla en la desembocadura del Amazonas. Bueno, gracias por todo. Buenas noches para todos los conquenses que estáis reunidos en San Miguel. Mi recuerdo o mi lembranza perdura por toda la vida. Yo pienso que un día podré voltar. Un abrazo muy fuerte para todos. Semana Santa en Cuenca. Procesión de Losana, la borriquilla camina por Cuenca, Jerusalén, entre palmas entrando en la catedral, mirando a la gente para contemplar un año más el clamor de un pueblo. Penitencia de las 7 palabras de la Veracruz. Las 3 cruces de luz, un Cristo en el momento de su expiración y el cerro al que van a morir los misereres. Martes de perdón y pasión entre capuces blancos del Bautista, rojos del Medinaceli y amarillos de la Magdalena, verdes de la Esperanza. Luego el silencio. Lo pintó como nadie Gerardo Diego. Por la puerta de la fuente fueron saliendo los 11.
En medio viene Jesús, abriendo un surco en la noche. Jesús viene comprobando, pastor, sus ovejas nobles, y se le nublan los ojos al no poder contar 12. Por fin un ángel desciende mensajero de dulzuras, y con un lienzo de nube la mustia cabeza enjuga. Los discípulos despiertan, huye ciega la lechuza, y Jesús lívido y manso se ofrece al beso de Judas. Un olivo, el último ante Jesús que ora en el huerto, un ángel que recuerda salcillo y la luz de la tarde en las mejillas. Latigazo sobre la espalda del amarrado, el ecceomo sangrante o escarnecido con la caña, y el Cristo de la Caridad que acompañaba a los condenados a muerte desde 1567. El Señor cae, y Cuenca lo perpetúa en la Verónica de la tarde que se duerme sobre el manto estrellado de la soledad, con capuces negros y un río de velas como estela. Viernes Santo de los 1000 caminos del Calvario. El que se vive en el interior del Salvador antes y en el después de un miserere mei Deus, según sus vanceros. El que vive el pueblo de Cuenca ajeno a tal cúmulo de vivencias, esperando a pie de calle. El que vive el visitante mal informado. El que malvive el camino en un rincón cualquiera. El que lo desperdicia. Y el camino del Calvario que no se sabe andar. ¿Qué hacen los turbos conquenses de ahora?, se preguntaría Rafael Alberti, como hiciera con sus poetas andaluces. ¿Qué miran los turbos conquenses de ahora? ¿Qué sienten los turbos conquenses de ahora? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? ¿Es que ya Cuenca se ha quedado sin turbos? ¿Es que acaso en las calles conquenses ya no hay turbos? ¿Que en las calles y casas conquenses no hay turbos ante el rey de los judíos? Procesión camino del Calvario desde hace más de 400 años. Viernes Santo sin respiro porque llega la procesión de los Cristos con el del amparo y el de la luz. Capuces rojos, amarillos, crema, negros. Un descendimiento. El último Cristo de la Semana Santa de Cuenca porque Dios ha muerto y Cuenca se enluta con su madre la Virgen de las Angustias. Allí, cuando María reciba el sentimiento, habrá descendido desde la catedral el cortejo del Santo Entierro, empujado por las primeras estrellas frías de la noche, en espera de la resurrección. 50 años de hermandad cumplen este año. Nazarenos de Cuenca, encapuchados por los años abriendo paso, andando a ambos lados de las imágenes. Penitentes conos sin pecados que arrastran penas y promesas por las calles de Cuenca. Hermandades de muchísimos en el dolor, hermanadas con todas las demás hermandades. Religiosidad del pueblo y para el pueblo en una Semana Santa que representa el dolor. Representación del cortejo de penitentes de no se sabe qué pecados y de un no sé qué que sobrecoge. Semana Santa en Cuenca. Me quedé mirándola al tiempo que me permitió el frío. El Jesús del Puente a la altura de la casa del corregidor desfilando por Alfonso VIII. El Medinaceli cuando en volandas lo bajan desde los oblatos. La emoción contenida dentro de San Antón mientras don Ángel conciencia las conciencias llenándolas de conciencia. El huerto, la soledad del puente reflejada en las aguas del río. La soledad de San Agustín rompiendo el alba. Me quedé mirándola al tiempo que me permitió el frío. Desde la acera, escuchando el roce de zapatos acariciando suelos porque el aire aquel era el tapabocas que abrazaba mi cuello. Desde la acera convertida en andamio para elevar lo poco que se puede la mirada y detener por un momento el mundo. Para parar el reloj, dar tiempo al tiempo, frotarse los ojos y comprobar otra vez que estamos aquí. En esta ciudad mágica y misteriosa que ni la vemos de tanto mirarla. Y es que en la acera, aprovechando el que el sol se había puesto a la sombra, intentaba meterme en una túnica o en un capuz solamente por sentir lo que se siente, porque
de tanto sentir. Me he quedado pálido y sin habla, viviendo de cerca una pasión como la de Ian de la Encina en Guadalajara, por sus calles, con un Cristo que de nombre respondía José, sumido en un mare magnum de ideas y confusiones cuando iba con una cruz a cuestas, con una cruz de verdad, camino de su Calvario. Lo he vivido en Albatana, en Albacete, con un escenario, mientras en la calle tambores manchados de sangre por dedos reventados de tanto tocar rivalizaban por mandar sus sonidos hasta la cercana Tobarra. Me he llenado de toronjinas, de sudores y sangre corriendo 15 kilómetros junto a un ataúd que llevaba al Cristo del Saúco desde Arenas de San Pedro en una romería insólita. Me he quedado sin habla ante una mujer pálida que de rodillas, tiñendo de rojo lo que parecían medias, intentaba alcanzar la ermita de un Cristo para pagar su promesa. Y otra vez, una más, me sentí pequeño cuando, en Malagón, otra mujer suplicaba a gritos a Santa Teresa que salvara a su sobrino. Eso, la infinidad de escenas que pertenecen a la España ancestral y negra preñada de esbotos pintados de cera y relicarios guardados en urnas de cristal. Y también, ya lo he dicho, he sentido el calambrazo en el momento de la conexión en directo porque desde mi lugar, desde el balcón, ahí debajo la gente se mueve a granel, dejando en la retina un arco iris de colores, de gritos, de tambores, de impactos de horquillas, de silencios y de viento, porque espiritualmente en Cuenca siempre hace viento. Cuenca significa la dramatización urbana del paisaje porque parece que todo está en movimiento, en la habitación, que la caliza, las hoces, el tapiz vegetal se animan porque todo ello ya no es un capítulo de la geología, sino el escenario. Y es que desde cualquier balcón, para sentir lo que uno siente, solo hace falta mirar de frente y decir a la Virgen de la Esperanza, a la del Amparo, a la Soledad o a la Virgen de las Angustias: qué rosario de penas tu rosario, qué soledad la tuya, madre, ahora. Virgen del Alto Duelo, rosa fría, andariega mujer desconsolada, abierto el corazón a tanta espada, a tanta llaga de hijo que moría. Cuánta angustia de ayer, de todavía, cuánta lágrima tuya derramada, dolorosa de lágrimas sagrada, romera de tu triste romería. Muerte tuya, la muerte del Calvario, sangre tuya, la sangre redentora, carne tuya, la envuelta en el sudario, de negro y sola, estrella, noche, aurora. Qué rosario de penas tu rosario, qué soledad la tuya, madre, ahora. Lo que más vale es la víspera y lo que más cuenta es el recuerdo. Recordar es la única manera de detener el tiempo. Comenzó a hablarse de la Semana Santa de Cuenca a través de emisoras de onda media como Radio Andorra, Radio Seu, que emitió Luto sobre el Júcar en 1945, Radio Madrid, y a pregonarla a través de Radio Nacional de España. En nuestra ciudad, concretamente en el Cine España, será Jesús Huevos el que pronuncie en directo el primer pregón, confirmando en él que Cuenca era una ciudad hecha más para las amarguras del Huerto de los Olivos que para la procesión de las Palmas, para vivir con más intensidad los Viernes Santos que los domingos de Resurrección. Toda la ciudad con sus repechos y sus cuestas es como un calvario gigantesco, un Gólgota clavado en medio de España que recorrió el país entero gracias a la labor de aquellos nodos, como el que estamos viendo del año 1948, o como este otro sonoro del año 1953. Cuenca ofrece la serenidad de su recogimiento castellano y las notas características de la arquitectura de sus casas,
colgada sobre la hoz del Júcar, a la conmemoración católica y profunda de los días santos. La piedad española entrega a Cristo y a los motivos de su pasión y muerte el sentimiento más puro de su devoción. El esfuerzo, el sacrificio y el religioso tesón de las cofradías componen el esplendor de las procesiones de paz y caridad en el camino del Calvario. Figuran en ellas diversas hermandades, y todas compiten y rivalizan en la exaltación de la fe. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, esta semana que precede a la Pascua de Resurrección fue tenida por los fieles como la época más santa del año, y en las procesiones se pone de manifiesto el fervor por los misterios que celebra la Iglesia. Así, cofrades y penitentes evocan los tiempos en que se les recibía para el perdón y se les absolvía, admitiéndoles en la comunión de los fieles. La ciudad conquense hace honor al merecido renombre de sus sencillas e impresionantes procesiones. Semana Santa en Cuenca, donde la luz del sol pega de frente, donde la cantidad ni cuenta, donde la sombra dura lo que la luz consiente, donde muere la muerte. En este lugar donde la luz y la sombra se juntan pa' algo más que pa' que pase un día. En este lugar donde una vez Federico Muelas vio procesiones iluminadas con el calor de la noche llena de hogueras por las calles. Procesiones sobre las aguas del Júcar en una barcaza con 12 remeros y un crucificado desde los Descalzos hasta San Antón. ¿Se imaginan? Semana Santa en Cuenca. Pasarán los años y los hijos de nuestros hijos seguirán contemplando el paso de nuestras procesiones con la misma intensidad que lo han hecho nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos. Se vestirán de morado, de granate, de azul, de amarillo o crema mientras Cuenca sea Cuenca. A ti, viajero, que escuchas mi voz a través de la radio, de la televisión o entre líneas, te digo y anuncio que cuando vengas, abras bien los ojos porque vas a contemplar lo nunca visto. El drama de un pueblo modelado por el viento y el agua a imagen del Redentor, que nunca sabes si trepa cielo arriba o resbala para bañarse en el río. Porque vas a ver al Hijo de David, Mesías, Cristo liberador entre hosanas, misereres, escarnios y burlas. Porque vas a sentir el silencio de Cuenca en el lugar de la médula al que van a parar los escalofríos. Contémplanos. Fíjate cómo arriman el hombro al banzo y cómo los nazarenos de Cuenca calle arriba, aupados en notas musicales, van traduciendo el ritmo en compás de un drama. Respeta todo esto como si fuera tuyo y prepara el corazón para degustar emociones fuertes. Ven, envuélvete en las hoces y elige sitio porque el drama comienza ya. Porque cuando pises este suelo, cuando la tradición sea el aire que respiras, cuando hayas llegado a los pies de la Virgen de las Angustias en su nido sobre el Júcar, cuando hayas visto las luces y las sombras de esta ciudad única, solo faltará que se levante el telón. Entonces, solo entonces, comprenderás que en Cuenca siempre destella la luz de un sueño. Pero tendrás que venir a comprobarlo. Buenas noches.
Por favor.